Antropoceno. Un nuevo encuentro, Antropoceno se encuentra aquí semanalmente. Nosotros grabamos los jueves a la tarde, pero todo el mundo puede ver esto en nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Este es el jueves número 11 de la cuarta temporada. Ya llevamos más de 130 programas grabados y hoy trajimos un tema muy especial que nos acercó Marcelo Rojas Panero. Él vio hace un tiempo una estrella en el firmamento y nos dijo, aquí tenemos que traer la tierra de Antropoceno para poder comentar, aprender y también difundirla. Me refiero a Juanito Yalbot, que es de la Asociación Civil Monte Adentro, un emprendedor, una persona que vivió acá en Buenos Aires hasta, no sé, los 22, 27 años. En un momento viajó al Chaco, le gustó, se enamoró, volvió y posteriormente se fue a Santiago del Estero y desde hace más o menos 9, 10 años, después nos va a contar él, vive en Chaco como cofundador y director de la Asociación Civil Monte Adentro. Él, su formación es ingeniero industrial, pero en este momento nos va a dar una clase de ingeniería de vida. Así que con nosotros, Juan, bienvenido. Gracias por estar aquí en este día. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y a todas las personas que escuchan esto. Gracias por el espacio. Quiero confirmar que se escucha bien, Javier. Exactamente, muy bien. Excelente. Bueno, me presento, después hago una presentación de la organización que llevo adelante junto a un montón de personas desde hace varios años, y también luego hablaremos de la realidad del bosque chaqueño y del impenetrable chaqueño en particular. Soy Juan Yalbó, tengo hoy en día 37 años, soy papá de Tarzán y esposo de María Magdalena. Vivimos juntos la mayor parte del tiempo en una localidad llamada Tres Isletas, que representa de algún modo la puerta del impenetrable chaqueño, más allá de ya haber sido desmontada más de la mitad del monte que existía en esta localidad. Seguimos llamándole Puerta del Impenetrable. Cuando tenía 17 años, en quinto año del secundario, yo fui al colegio Champaña, en Recoleta, en Buenos Aires. Ahí pude venir a misionar por primera vez al Monte Chaqueño y bueno, quedé cautivado, quedé totalmente apasionado con el modo de vivir, con cómo son las personas, las familias, las comunidades, cómo tratan a quien llega, y también por toda la naturaleza rústica, agreste y silvestre que tiene el monte. Desde ese entonces continué siempre volviendo al monte, cada vez con más inquietudes y también haciendo un discernimiento propio espiritual de en qué yo quería entregar mi vida, y de un modo muy natural fue creciendo adentro mío la sed y la necesidad vital de ser parte constante de este gran impenetrable chaqueño. Así que buscando modos de poder llegar hasta acá, eh, finalmente cuando tenía 27 años pude hacerlo, entendiendo desde el corazón, desde un sentir interior, que si yo esperaba tener seguridades para venir, nunca las iba a tener. Es decir, si yo esperaba que alguien me ofrezca un trabajo aquí, donde escasea por todas partes el trabajo, no iba a suceder, y que tenía que venir a arriesgar, empezar, entregarme por completo en esto que amo tanto, y que naturalmente si uno hace algo que ama y que encima uno siente que lo hace bien, como es ponerse al servicio, iban a surgir los caminos y las estructuras para poder vivir acá y vivir de esto a lo cual hoy me dedico, que es ser director de una asociación civil en el Monte Chaqueño para las comunidades rurales. Así que en el año 2016 yo pasé a vivir a esta localidad y comenzamos esta organización que, repito, se llama Monte Adentro, que tiene un sueño, una utopía, que en la medida que caminamos hacia ella se va convirtiendo cada vez más en realidad, aunque sigue siendo utopía. Hablo de la sustentabilidad de las comunidades rurales del impenetrable chaqueño. Estamos intentando que todas las comunidades que hoy viven en el monte puedan vivir digna y plenamente, con todas las oportunidades y condiciones que le permitan a una persona desarrollarse en su lugar de origen, y a la vez lo que vamos intentando es estructurarnos en ejes de desarrollo y en fortalecer a las comunidades para que ellas cada día sean más protagonistas hacia adelante. Ya lo han sido históricamente hasta el día de hoy, pero hoy
la historia nos está mostrando que las comunidades están desapareciendo y el impenetrable chaqueño también. Y está desapareciendo demasiado rápido y la consecuencia de eso no es mayor desarrollo, ni es mayor riqueza, ni es mayor creación de valor, sino que es la desaparición de un ecosistema, la desaparición de culturas, la pérdida de un montón de familias de su capital, que es un pedazo de tierra en el impenetrable, la profundización de la pobreza estructural y crónica en los grandes cordones urbanos que tienen que recibir a la migración interna de nuestro interior profundo sin haber planificado recibirla, sin tener capacidad de hacerlo, y haciendo luego muy difícil revertir esa pobreza estructural y crónica. Mientras que acá las comunidades nosotros las destacamos como con bastante capacidad de autosustentabilidad, porque la mayoría sigue produciendo la mayor parte de sus alimentos, porque se vive de tal modo que si alguna familia tiene alguna complicación, hay una lógica, digamos, de comunidad en la cual intervienen el resto de las familias para intentar darle una solución, porque a nivel humano se sigue viendo lo más esencial, que tiene que ver con los vínculos, que tiene que ver con tener tiempo para lo que consideramos importante, que es poder compartir espacios y momentos con seres queridos y también poder estar en un estado de naturaleza que permita tener horizonte, luz del sol, aire y demás. Y nuestra consideración es muy vivencial, lo que yo quiero compartir de esta consideración. Tal vez yo no tenga tanto dato duro, aunque comparta algunos, respecto a lo que significa la desaparición y la pérdida del impenetrable. Nosotros tenemos la experiencia de un montón de personas que en los últimos 20 años, que fue cuando yo llegué por primera vez acá, visitaron el monte y la experiencia de visitar el monte y visitar a sus comunidades cambió el curso de su vida. Tengo un montón de personas desde que estudiaban ingeniería hasta que terminaron estudiando otra carrera o viceversa, estudiaban una carrera más humana y decidieron estudiar ingeniería o medicina. El viernes me llamó una amiga que trabaja como doctora para el Banco Mundial contándome que su vocación surgió, por ejemplo, en la experiencia del monte, un montón de personas que siguieron una vocación espiritual o religiosa. Realmente la experiencia vivencial es que el monte logra que las personas conecten con su esencia y con el sentido más profundo de su vida, y ahí yo ya resalto una riqueza que es única y que es tal vez la que más anhelamos, que tiene que ver con esto de encontrarnos con el sentido más profundo de quiénes somos y de para qué estamos viviendo, y el monte constantemente con sus comunidades y con su naturaleza ofrece eso. Pero aparte, está ofreciendo un modo de vivir que sostiene al último gran bosque que nos queda, lo cual ya es algo indispensable para mi sentir y mi pensar. Nos queda un solo bosque grande, como el impenetrable, y está siendo devorado. Y quienes viven acá saben vivir en una relación de un respeto tan saludable, en una relación tan recíproca, íntima con la naturaleza, que para nosotros hasta nos gusta decir, che, son un faro porque estamos en un mundo moderno que está constantemente buscándole alternativas para que lo que hacemos, para que nuestras actividades humanas y el desarrollo de nuestras sociedades sea sustentable y sea sostenible en el tiempo. Y estamos estudiando e inventando carreras, creando emprendimientos y demás. Y acá tenemos comunidades que ya lo hacen, que lo saben hacer desde su historia y que lo saben hacer hoy en día en este mundo moderno. Y que tienen carencias estructurales que generan una profunda indignación y una provocación a transformar de raíz la realidad, como la falta del agua, como la falta de energía eléctrica en algunos casos, como una educación que no termina de lograr alfabetizar a tiempo a la niñez, como un montón de adolescentes que no les hace sentido la secundaria en el monte, entonces lo abandonan o que les queda muy lejos, una falta de también espacios educativos contextualizados, donde a las personas que viven en el monte se les enseña aquello que le permita disfrutar más y aprovechar de un modo mejor los recursos que ofrece el monte, una falta de trabajo
que es realmente escandalosa, que tiene una previa y una consecuencia, el huevo y la gallina, que tiene que ver con que nunca existieron y siguen sin existir políticas públicas para el impenetrable chaqueño. Lo que existen son asistencias del Estado aisladas. También desde las ONGs tenemos que seguir reflexionando mejor qué es lo que hacemos, porque las asistencias puntuales vemos que son buenas en sí mismas, pero no están consolidando bases y cimientos para el largo plazo. Entonces, a veces incluso se vuelve contraproducente tal vez las acciones históricas que siguen siendo necesarias, pero si tienen un marco de referencia como la donar ropa o donar alimentos, pueden llegar a ser contraproducentes y profundizar la sensación de que viviendo acá uno solo puede subsistir si llega apoyo externo. Nuestro trabajo desde Monte Adentro es en realidad es vivir junto a las comunidades y revelar algo que a veces uno en la dureza de la pobreza se olvida, que es la riqueza y la belleza que tiene el contexto y sus posibilidades y potencialidades, que son muy desconocidas porque, insisto, acá no se ha invertido a largo plazo en oportunidades y condiciones para que se puedan construir proyectos de vida y comunidades sustentables a largo plazo. Entonces nosotros nos queremos dedicar a este sueño no solo porque la experiencia propia de lo bien que hace, por la experiencia de que vamos viendo testimonios y evidencias de que realmente es posible el desarrollo local, integral, en armonía con la biodiversidad, sino porque si no es el país el que termina, a nuestro entender, sufriendo esto. Me gusta decir que muchas veces nuestra pobreza estructural empezó y sigue empezando en estos contextos, porque cuando acá no estuvo la oportunidad, naturalmente el ser humano se la va a buscar a otro lado. Y los únicos lugares que tienen más luces, más visibilidad, desde lo mediático hasta en redes, hasta porque tienen más población, son los grandes cordones urbanos. Y allí la tensión muchas veces es constante, es sostenida en el tiempo, es desgastante. Después de un tiempo se produce la añoranza en un montón de familias, por eso el himno santiagueño que se llama Añoranzas tiene mucho que ver con eso, con toda la gente que tiene que partir, aunque después de un tiempo anhela muchísimo sus raíces. Entonces, ¿por qué no empezar desde el final? ¿Por qué no empezar a reescribir una historia como nación, como sociedad, desde el final? Me gusta pensar que la velocidad de un conjunto la define el eslabón más lento, que a veces se lo define como cuello de botella. Entonces el desarrollo de una sociedad, a mí me gusta pensar también que se va a jugar un montón en cuánto se esté desarrollando los lugares que menos posibilidades han tenido históricamente, pero acá, encima en el Monte Chaqueño, hay un extra, que hoy en día somos más conscientes, que está el último ecosistema vivo más grande que le queda a la Argentina, e incluso a Sudamérica después de el Amazonas. Muchas veces a nivel ambiente, la selva misionera, por las cataratas y por su frondosidad y por todo lo tropical que es, lo verde que es, tiene mucha atención. Y también por lo poco que queda. La selva misionera es parte de la mata atlántica, que sigue hasta Brasil, que tenía más de 1 millón de hectáreas. Hoy solo le queda el 6% a esa selva misionera. Al impenetrable, al bosque chaqueño le queda el 75%, pero solo en 30 años, entre 20 y 30 años, se devoraron el 25%. Entonces la situación todavía es reversible, pero los riesgos son demasiado grandes y cuando uno vive acá se queda impresionado de la fuerza de la ambición y de la fuerza de, por ponerle un nombre así metafísico casi, de la fuerza del mal. Porque todos los días me toca encontrarme con topadoras, con personas a veces con miedo que sienten que se van a tener que ir de su lugar, o porque están destruyendo el hábitat en el cual viven, con el cual saben convivir, porque las familias del monte saben alimentarse del monte, alimentar a sus animales con el monte, producir sus alimentos en relación con el monte, sino también temores porque
la mitad del impenetrable, un poco más todavía, es tierra fiscal. Eso también tiene que ver con una decisión política, porque hay gente viviendo hace 100 años, después están las comunidades indígenas que están viviendo son milenarias, hace más de 1000 años, y siguen sin entregarse títulos de tierra. Y todavía pasan cosas que parecen de una película, que de repente donde ya vive alguien hace 100 años y tiene un papel entregado que reconoce el Estado, que ahí vive una familia, de repente cae alguien más poderoso, con un título sacado de la galera de hace 2 años, y a veces incluso aparecen hasta con un montón de camiones, hasta con armas. Son cosas que todavía pasan en el impenetrable y que cuando nos vamos quedando sin gente, además de lo que cuando se va la gente, quedan dos cosas, queda el desierto y queda la pobreza estructural que tiene que enfrentar las familias que emigran y que tienen que enfrentar también las sociedades que tienen que recibir. También lo que termina sucediendo es que nosotros perdemos la posibilidad de desarrollar este país equitativamente. Yo voy a poner un ejemplo, y sé que me meto en un terreno espinoso, y me parece muy necesario meternos en este terreno, que tiene que ver con el equilibrio entre lo que hablamos de producción y lo que hablamos de conservación, que no creo en ninguna de las dos trampas, no creo que el impenetrable se resuelva dejando unas partes para la producción y dejando otras partes para la conservación. Para mí eso es pensar dentro de la caja y ya hay que pensar por fuera de la caja, hay que pensar estrategias e ideas nuevas. Acá nosotros, donde yo les estoy hablando ahora, en unas 60.000 hectáreas viven unas 300 familias que además alimentan a otras entre 100 y 200 familias que son los parientes que están viviendo en las localidades urbanas. Y cuando hablamos de miseria, en estas familias son muy pocos casos que uno puede hablar de situaciones de indigencia. Son muy poquitos casos. En el resto de los casos hablamos de familia en situación de vulnerabilidad, sí, porque no hay trabajo estable, porque el acceso a la salud es dificilísimo, porque todavía para buscar agua a veces hay que hacer 5 kilómetros en una zorra, o ir a buscar en moto con unos bidoncitos de 5 litros, ir y volver, ir y volver. Pero está el alimento de todos los días. Hay capacidades desarrolladas que son muy interesantes, a mi entender, de trabajo, tanto con la tierra, como también la creatividad de con muy poco hacer mucho, la capacidad esta de poder producir lo que necesitan y no tanto más, en armonía con la biodiversidad. Entonces estamos hablando de 60.000 hectáreas de naturaleza que están sosteniendo entre 400 y 500 familias, y que a priori podríamos pensar, bueno, lo ideal sería que esas 60.000 estén en algunas manos con el capital suficiente para convertirlas todas en producción y que eso nos genere impuestos y exportaciones y demás, que eso ya fue pasando en el sudeste del Chaco y que por supuesto que eso tiene mucho de bueno en lo que tiene que ver con generación de riqueza y en lo que tiene que ver con también desarrollo para el país como un conjunto, pero nosotros creemos que se puede hacer algo mejor a partir de lo que ya hay, tomando como punto de partida, teniendo una mirada de valoración al presente actual del monte chaqueño, y cuando yo decía ni producción ni conservación, como que no nos quedemos ni con una ni con la otra, a lo que me refería tiene que ver al estilo de vida de estas comunidades. Y que estas comunidades a nosotros nos muestran el camino, que si ponemos la misma energía que hoy tenemos increíble como nación en todo lo que es el agro o incluso en lo que es el turismo de naturaleza, ponemos la energía en combinar eso, podrían llegar a suceder realidades de un horizonte muy, muy potente para el bienestar, en primer lugar de esta región y después de nuestra sociedad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo intentamos desde Monte Adentro a todo esto? Bueno, ponemos el foco en la persona. Entonces nosotros trabajamos para que las comunidades tengan oportunidades y condiciones en los siguientes ejes, en lo que es educación,
desarrollando toda una red de alfabetización, de apoyos escolares, de becas, para que chicos y chicas accedan a los secundarios en el monte. Después tenemos toda una red de oficios y emprendimientos, donde lo que buscamos es brindar espacio a las mujeres rurales que tradicionalmente tenían que quedarse en el hogar para que puedan capacitarse desde lo que es gastronomía, telares, tejido, costura, manualidades, y también desde hace unos 2 años con los hombres, en todo lo que tiene que ver con carpintería, con mecánica de motos, con informática para mujeres y hombres. Y de ahí damos un paso más a buscar desarrollar emprendimientos que ya no dependan solo de la solidaridad, sino también de la calidad de lo que se produce. Entonces, con costura creamos una marca que se llama Manos del Monte, con la cual desarrollamos productos a través de la economía circular, reciclando retazos de telas o telas descartadas. Con telar invitamos a las mujeres a que se capaciten y hagan productos artesanales. Hoy en día son pulseras y llaveros. La idea es ir avanzando hacia productos de mayor complejidad. Con huertas, desarrollamos huertas comunitarias para que las familias que participan de ellas puedan alimentarse, que provean a la escuela y que comercialicen. Con la miel, ya tenemos un primer grupo de 15 apicultores. Ahora estamos empezando esta semana el segundo grupo de miel orgánica, de miel de abeja que se alimenta sobre todo del monte, pero con cajones. Después tenemos lo que es carpintería, que entendiendo esto de la carpintería, si pudiese ser carpintería pesada, es bastante sustentable, porque uno con un tronco puede hacer algo de un valor económico mucho mayor que vender el tronco solo. Entonces la familia se desarrolla. Por ahora no podemos hacer carpintería de madera pesada porque las maquinarias, la escuadra, que es la mínima indispensable hoy, por ejemplo, sale 8 millones de pesos, entre 8 y 10. Entonces estamos empezando con lo que es melamina, que igual es muy interesante, porque son aglomerados, entonces es una madera, si se quiere, son restos de madera más sustentable, y van fabricando para su hogar y después para lo que es la venta. Después tenemos otro eje que es salud, donde no hay puesto de salud, lo creamos y armamos un sistema con las comunidades para que las comunidades siempre vayan haciéndose dueñas de los programas. Entonces nosotros construimos el puesto con las comunidades que ponen también mano de obra, y después al enfermero o a la enfermera le pagan las familias con una cuota familiar, y Monte Adentro abastece los medicamentos. Brindamos talleres de salud, intentamos traer médicos. Lo mismo con el Wi-Fi, conectamos, levantamos las torres, ponemos las antenas, y después las familias con un sistema comunitario paga mes a mes su Wi-Fi. Y también buscamos trabajar en el acceso al agua. Ya llevamos unas 150 cisternas de placa construidas, que son de 16.000 litros, que pueden abastecer hasta 3 familias, pero eso la consideramos una solución parcial. Desde el año pasado estamos trabajando ya en una más profunda, que todavía es muy delirante, pero la empezamos a diseñar y hemos dado pasos, que es lograr que a cada casa del monte le llegue agua en una canilla. Para eso hicimos un estudio de suelos en 20 de las 30 comunidades donde trabajamos, y ahora estamos por pasar a las perforaciones, posterior análisis del agua, y después estaría la elevación del agua y pensar la distribución. Y tenemos escuelas de fútbol para que la niñez y los adolescentes también puedan tener ese espacio adentro del monte. Concretamente, entonces, lo que buscamos son soluciones estructurales, sistémicas, para que hasta un día yo mismo pueda decir, che, qué buen lugar para vivir es el monte. Porque tengo agua, porque tengo naturaleza, porque tengo trabajo, porque tengo conectividad, porque tengo conexión con los lugares urbanos, y vivo de un modo donde me desarrollo como persona en toda mi potencialidad, y a la vez de poder desarrollarme como persona y desarrollarme en un sentido de comunidad, puedo cuidar al mundo entero, cuidando este bosque, que termina brindando un montón de estos hoy llamados servicios ambientales a toda la sociedad. 14 y 29, yo estoy recontra hecho, así que abierto si llegase a haber preguntas o comentarios, y de nuevo, gracias. A mí y a nuestra organización nos hace muchísimo bien intercambiar con personas que tengan interés hasta que piensen distinto. Ese es el modo que tenemos de
de crecer y a veces la soledad es mucha, así que gracias por darnos el espacio. Juan Yalbó, en la presentación aquí en Antropoceno, desde Monte Adentro, todos los que quieran participar a partir de ahora, como ya algunos han hecho, marcan con su mano y le damos la palabra en orden para que puedan hacer una acotación, un comentario, una pregunta. A todos les pedimos brevedad, dinamismo y que sea bien dinámico este momento de encuentro. La primera es nuestra amiga de Mar del Plata, María Bernardes. María. Bueno, Juan, muy lindo lo que dijiste. No, lo que no nos acercaste es a qué parte del impenetrable te referís, cerca de qué gran población están ustedes y si tienen relación con la cantidad de iglesias evangélicas y adventistas que hay por dentro del impenetrable. Yo estuve trabajando 2 inviernos ahí y me gustaría que nos ilustraras un poco más cómo es la relación por fuera de la ONG con ese tipo de entidades. Gracias, María. Nosotros trabajamos en comunidades rurales que dependen de las localidades de Tres Isletas, de Pampa del Indio, de Castelli, de Misión Nueva Pompeya y de Sausalito. Y también acompaño, pero de un modo más particular, a comunidades que dependen de Villa Río Bermejito y de Tacopozo. Entonces, Perdón, me sí. quedó responder con los templos evangélicos, una relación re linda. Hay espacios, hay talleres de mecánicas de moto, de informática o de gastronomía que, según la comunidad, la llevamos adelante en los templos evangélicos. De hecho, en algunos hemos construido cisternas también para que toda la comunidad tenga agua allí. Así que es una relación muy buena. Lo mismo con capillas católicas, con todas las personas, instituciones que estén, buscamos integrarnos para las soluciones de fondo. Muy bien. Nuestro hilo que nos ha unido en esta reunión, Marcelo Rojas Panelo, ahí la pregunta de Marcelo. Bueno, Juanito, muy bueno, me hiciste quedar muy bien y te he escuchado muchas veces, pero siempre que te escucho, cada vez me gusta más. Yo anoté 2 cositas que dijiste que me parecen muy importantes, que la gente, que no es bueno, a ver si lo explico bien, que lo bueno es que la gente no esté esperando siempre la ayuda, sino que lo hagan ellos, que aprendan a hacerlo ellos, ¿no? Algo así dijiste, si no me equivoco. Y la segunda, cuando hablaste que la gente se va, que si no se desarrolla la comunidad rural, la gente se va, supongo que se va a dónde, al conurbano bonaerense, a conos urbanos de otras ciudades así importantes y pasan a vivir mucho peor que lo que vivían en el monte. ¿Es algo así? Gracias, Marcelo. Bueno, en primer lugar, tengo un respeto profundísimo y una admiración muy grande hacia las comunidades locales, por eso, como decir a veces que nosotros les enseñamos algo, creo que es cometer un error. Nosotros lo que hacemos es acompañar tanto sus fuerzas vivas, sus recursos internos y sus anhelos, sus proyectos, eh, con la lógica de que si no es la comunidad la protagonista, el proyecto se va a caer. El proyecto se va a caer. Si lo tiene que sostener la organización, se va a caer. Lo cual no quiere decir que al principio lo tenga que sostener la organización, porque si vamos a hacer algo grande que demanda tiempo y que demanda recursos y no están los recursos en la comunidad, bueno, empezamos juntos y vamos haciendo el mayor esfuerzo para que eso pueda ir quedando en manos de la comunidad. Es un proceso, al principio la comunidad lo que pasa es a ser más protagonista, tanto en reuniones como en toma de decisiones de qué hacemos como organización. ¿A dónde se van a vivir? El conurbano bonaerense sigue siendo, digamos, una atracción, porque desde que se fue la primera generación, siempre te queda alguien por ahí conocido y que en algún momento, tal vez vos sos joven acá, terminaste la secundaria en un paraje, vas a hacer un profesorado 1 año, 2, ves que el profesorado no te hace sentido, no tenés ninguna otra carrera, no conseguís trabajo, y tenés a tu primo, a tu tío, a tu abuelo, diciéndote venite, 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 que algo acá vas a poder hacer, y bueno, sos joven y te vas a buscar esa aventura.
También tenemos a jóvenes que se van a Tambos, en Córdoba, ahí se generó como una cadena, que hay mucho chaqueño. Hoy a todo el mundo rural le cuesta conseguir gente que quiera trabajar adentro del campo y vivir allí, y la gente del monte está muy dispuesta y sabe muy bien cómo, así que es otro foco de migración. Y después lo que son las periferias de las grandes ciudades de Chaco, y en algunos casos los pueblos. ¿Vieron la TARI entonces? Juan, bueno, buenas tardes, un gusto saludarte y bueno, gracias y felicitaciones. Ojalá tu iniciativa se replique a lo ancho y largo del país. La verdad que estás haciendo patria. Mi pregunta es la siguiente. Vos estás en una zona y en una provincia en la cual a fines de abril se sancionó, si mal no recuerdo, una actualización del ordenamiento territorial de bosque nativo. Una actualización ilegal porque infringe normativas ambientales, no progresiva y sumamente regresiva. Quería saber, bueno, cómo te afecta, qué opinión te merece esta situación. Bueno, gracias Mariano, porque me das lugar a poder explicar algo que es vital para nosotros, que necesitamos, el impenetrable necesita atención, porque lo que pase en las grandes ciudades y las leyes que se sancionan en el Congreso Nacional no tienen impacto en contextos tan cerrados y donde el poder está en tan pocas manos, como en este caso sucede en Chaco. Entonces, como bien dijiste, se sancionó la ley más agresiva de la historia argentina contra un ecosistema en este abril por la Cámara de Diputados provincial, por la legislatura provincial del Chaco. Una ley que es absurda por todos lados, pero su primer absurdo tiene que ver con que habilita el desmonte de 1 millón de hectáreas. De 1 millón de hectáreas. La capital federal tiene 20.000, como para magnificar de qué se trata habilitar 1 millón de hectáreas de desmonte, lo cual es totalmente ilegal porque tenemos una ley de bosques nacional a la cual todas las provincias adhirieron, que dice que si vos tenés un mapa de rojo, amarillo y verde, lo rojo es donde no se puede cortar ningún árbol, por lo general son reservas provinciales o parques nacionales. Lo amarillo son aquellos lugares donde podés cortar árboles, pero no podés pasar la topadora, es decir, tenés que mantener el bosque vivo. Y lo verde son lugares donde se reconoce que hay monte, pero se dice que si uno hace un estudio de impacto ambiental y tiene un buen plan, uno puede topar. La ley nacional dice que donde vos pusiste un color amarillo, nunca podés volver atrás, no podés pasar a verde. O lo dejás igual o lo pasás a rojo. Cada 5 años las provincias tienen que actualizar su mapa. Chaco no lo actualiza desde el 2009, por eso es que por un amparo de la Corte Provincial están prohibidos los desmontes, están prohibidos en teoría, porque el año pasado se cortaron 53.000 hectáreas, más de 40.000 árboles por día, que es un número que para mí expresa esto así, no tiene sostenibilidad por ningún lado. Y con todo eso sacaron una ley. Y la ley, siguiendo con toda la rusticidad y regularidad, la ley lo único que dice es que modifica un decreto del año pasado, del 2022, perdón, que es un decreto que está judicializado a la espera de sentencia y por ende no está en práctica. Entonces, la ley es toda desprolija. La ley lo único que hace es modificar un decreto que no está en práctica y que está a espera de sentencia judicial. Pero acá, y sé que a veces uno se expone diciendo esto, pero si uno no se expone tampoco podemos pretender que se transforme la realidad. Acá está todo demasiado concentrado todavía. Entonces, hay leyes que las pueden decidir un grupo muy reducido, como sucedió con esa ley tristemente, porque esa ley sí nos perjudica, como país nos perjudica muy fuerte. O sea, hay un grupo que es muy minúsculo y que para mí no representa al agro tampoco, que se va a beneficiar, que es un grupo sobre todo local, con un perjuicio gigantesco para la provincia, para la población de la provincia y después del país, porque el Chaco difícilmente se puede hacer cargo del perjuicio que puedan generar ese 1 millón de hectáreas desmontadas. Juan, Gracias, estás moviendo nuestra tribuna, tenés muchas preguntas. El próximo desde Tucumán, Mariano Vinograd. A ver, Mariano. Bueno, gracias Javier, gracias Juan.
A ver, yo tengo un punto de vista un poquito menos idílico. Fui productor en el Chaco durante muchos años. Veo ese monte. Estuve en Tres Isletas cuando el ingeniero Acosta estaba haciendo allí horticultura con un intendente que ya no recuerdo. Yo veo al impenetrable muy degradado, muy deteriorado desde mucho antes de las topadoras. En fin, yo creo que son 100 o 200 años o 300 de deterioro, porque ya la película Sama mostraba en derredor del río Bermejo un deterioro en tiempo de la colonia, yo creo, cuando se fundó Concepción del Bermejo, cuando llegaron a navegar los españoles. 60.000 hectáreas con una productividad bajísima de 50 o 40 kilos de carne por hectárea año, serían 3 millones de kilos de carne. Entonces, 3 millones de kilos de carne divididos 600 familias son 5.000 kilos por familia año. Deberían tener una abundancia de alimentos. Vos decís que ellos encuentran allí su alimento. Yo, conociendo el oeste del Chaco, ahí no hay ningún alimento. ¿De qué vive esta gente? ¿De la caza? ¿De la pesca en el río Bermejo? Yo veo pobreza. A mí me interesaría ver un modelo productivo, no sé si nos inspiramos en Costa Rica, en algún país que yo no conozco. La idea de que por prohibir el desmonte se van a desarrollar esas comunidades y la gente no va a emigrar, a mí me parece muy ingenua, porque están prohibidos los desmontes hace años y la Argentina es un país que está paralizado. Y Brasil es un país que ha desmontado un montón y ha crecido mucho más que nosotros. Me gustaría, ¿cuál es el modelo que ustedes proponen? ¿Dónde podemos ir a ver 60.000 hectáreas que sean realmente un vergel de conocimiento, de productividad, de bienestar? ¿Hay algún lugar del mundo donde eso lo podemos ir a verificar? Gracias. Gracias, Mariano. Bueno, voy por partes, voy como a desmenuzar todo lo que compartiste para intentar responder al menos aquello que me resulta más interesante. Prohibir el desmonte no es la solución, en eso creo que hay un consenso, incluso hoy en día hasta en los ambientalistas más férreos y radicalizados, que yo no me considero todavía un ambientalista, pero prohibir el desmonte no es la solución. Lo cierto es que el desmonte está prohibido, pero nunca dejó de hacerse, y de un modo, a mi sentir y viviendo acá, hasta salvaje, por cómo se ha hecho desde las quemazones hasta las topadoras y demás, y de un modo súper irregular y demasiados desmontes hechos por personas que, insisto, concentraban demasiado poder. O sea, no es el común, el mediano, ni el pequeño, ni el mediano grande, el gran desmontador acá. Y eso siempre estuvo sucediendo. El modelo tenemos que crearlo, esa sería mi respuesta. No tengo una referencia, tal vez exista y hay que seguir buscándolo. Costa Rica me parece un país apasionante en ese sentido, al menos lo que yo pude recorrer, apasionante como referencia, pero el modelo no puedo decir que lo tenga claro, sí puedo expresar hay que crearlo, hay que crear un modelo diferente al que hoy en día tenemos más masificado, al menos en el impenetrable, que es topadora y producción o silvopastoril y ganado. Hay experiencias de silvopastoril de gente que lo hace muy bien en el impenetrable, pero todavía no es la mayoría. Me encuentro más con experiencias de silvopastoril que son 3 árboles y el resto es pampa, y se puede hacer de un modo distinto. Acá las familias viven de su ganado menor, algunas tienen ganado mayor, también mariscan, o sea, también cazan en el monte animales, después tienen su horticultura, justo Tres Isletas es una zona que tiene regiones con bastante horticultura, y si a eso le pudiésemos sumar cuestiones como la producción de miel, cuestiones como el turismo rural y de naturaleza, y también pensar por fuera de la caja, que se desarrollen actividades locales. Por poner un ejemplo, una que esperamos tener concluida este año, que es con el algodón agroecológico que siembran un grupo de nuestras familias, confeccionar los productos de telar.
Y si ponemos toda la misma energía que hemos puesto en desarrollar esta tecnología que tan bien hace y que tan bien le hace al impenetrable incluso, cuando se invierte, en que se pueda lograr un desarrollo local en armonía con la biodiversidad sin tener que cortar el ecosistema del bosque, considero que es posible, que todavía no nos hemos puesto a trabajar en esa línea. Y la cuenta, Mariano, del ganado, esa cuenta está muy buena y yo creo que hay que tenerla en cuenta. Lo cierto es que la misma cuenta se hace, ¿no?, con la cantidad, la producción de alimentos que tiene el país, pero como eso no termina llegando a la población argentina, y lo más interesante sería que la misma población pudiese al menos participar de esa producción, yo no lo termino de tomar como eso sería una solución para el impenetrable y para sus comunidades, porque probablemente si todo eso fuese ganado, las 300 familias que están acá se tendrían que haber ido para que eso pase a ser una producción ganadera de ese estilo, y tendríamos entonces alimentada la bola de nieve de la pobreza estructural y crónica. Esa es mi visión. ¿Por qué se tendrían que haber ido y 300 familias no podrían hacer una ganadería de alta productividad? ¿Qué es lo que impide que lo hagan? Hoy en día la falta de capital por sobre todas las cosas. Pero si lo dejamos mariscando en el monte sin capital, ¿cómo se van a desarrollar? Entonces el problema está en el capital, no en prohibir el desmonte. Una parte está en el capital. La otra tiene que ver en cómo logramos que ese capital produzca desarrollo sin tener que destruir el ecosistema. Mariano, vamos a dejar un poquito paso a las próximas personas. Tengo la palabra de una persona que es tercera generación de emprendedores. Comenzó en Virasurio su abuelo, su padre, y ahora la lleva ahí adelante. Por Navajas, contanos un poquito tu experiencia o un comentario para Juan. Sí, felicito principalmente a Juanito porque me parece espectacular el tema y espectacular su performance como orador y capacidad de explicarlo, y no solo lo racional, sino también lo espiritual. Es el champañá que hace gente de esa cata. Me parece muy importante lo que él dice, y lo que dice Mariano le hace un contrapunto perfecto, porque pone a Brasil como un modelo, en todo caso a seguir, y justamente yo creo que es un modelo a seguir, pero para ver qué es lo que no hay que hacer, porque Brasil destruyó por completo la selva paranaense y los macizos de araucarias del Alto Uruguay, que eran dos formaciones extraordinarias, con una biodiversidad increíble, y de todo eso no queda prácticamente nada. Porque después de hacer Itaipú, avanzaron sobre Paraguay, hicieron lo mismo en todo Paraguay. Ustedes miren el Google Earth y miren lo que es la provincia de Misiones, que es un cigarro verde rodeado de amarillo, y eso es que, bueno, Misiones tiene mucha forestación también. Y lo que está haciendo Juanito es interesantísimo porque tiene mucho contacto con la realidad con respecto a la complejidad que tendría encontrar una forma razonable, como las personas, como Mariano, bien intencionadas, pero con ese espíritu de progreso, orden y progreso de la bandera de Brasil, que es sinónimo de topadora, y la topadora lleva a la desertificación y a una pérdida neta en cuanto a biodiversidad, que por ahí hoy no nos damos cuenta, pero después vemos que las soluciones de las medicinas para el 90% de las enfermedades está en hongos y en la savia de ciertos árboles y en una cantidad de cosas, y si vos no tenés selva, después no tenés remedios. Me extendí demasiado. Una pregunta para Juanito. ¿Cómo podemos hacer para replicar tu modelo? ¿Qué es lo que dijo Mariano de entrada y me pareció genial? Ojalá hubiera otros como vos en otros lados. ¿Cómo hacemos, más allá de lo específico del monte chaqueño, cómo hacemos para que ese modelo exista acá, por ejemplo, en Corrientes, o exista en la Patagonia, o exista donde haga falta? Muchas gracias y perdón la extensión. Muchas gracias, Paul. Por supuesto que coincido con lo que acabas de expresar respecto a lo que sucedió en muchas partes de Brasil. Bueno, hoy tenemos a Río Grande do Sul como un ejemplo de lo que puede pasar sin previsión y sin una planificación en base a la sustentabilidad.
¿Cómo podemos replicar esto? Yo voy a dar una respuesta, pero es muy subjetiva, parte de mí, entonces puede que esa respuesta carezca de un montón de elementos decisivos para poder replicarla. A mí me parece que si se piensa en la generación de organizaciones o simplemente en acercarse a organizaciones que estén trabajando en un modelo que uno considere que es efectivo, cómo poder llevarlo hacia otro lugar, ese me parece el camino más rápido, que implica que de repente un grupo de personas o una persona decida, yo quiero llevar este modelo de desarrollo local a otro lugar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por supuesto que se puede acercar personas que ya estén poniendo en práctica el modelo y que tienen que interactuar sí o sí con personas locales. Lo poquito que puedo decir que es indispensable, necesitamos personas que vivan en los territorios donde están sucediendo las adversidades o las complejidades. Necesitamos profesionales que puedan vivir ahí, que puedan vivir bien, es decir, necesitamos reducir la necesidad de héroes para aumentar las condiciones que permitan que profesionales pongan en juego todos sus saberes en los contextos de mayor emergencia. Eso no es tan complicado, pero es una cuestión de decisión, porque todavía se relaciona mucho la emergencia socioeconómica ambiental con la solidaridad. Y si nos atreviésemos a pensar en desarrollo, con profesionalismo, con inteligencia, con inversión, con largo plazo, creo que sería más sencillo lograrlo. En mi camino, donde hay muchas personas que se han venido de Corrientes, de Córdoba, de Buenos Aires, de Salta, como profesionales a vivir experiencia acá, encontramos que cuando la realidad te exige al 100%, es casi natural que sale lo mejor de vos, tu mayor inteligencia, tu mayor creatividad, tu mayor sentido de cooperación. Entonces realmente es una maestría en la profesión que ejerzas vivir en estos contextos. Si se da una estructura que permita que esos profesionales vivan bien y después simplemente se inicia con el modelo que uno vio, en este caso en Monte Adentro, pero se lo aplica a otra realidad y se trabaja en adaptarlo, después me parece que una vez que eso arranca, los mismos entornos, más el compromiso de quienes tengan esta decisión, van a ir dándole la forma más ideal y adecuada a que esa realidad se desarrolle. Lo que sí hay que aceptar es que cuando se empieza tan de atrás, como en el impenetrable chaqueño, el camino es largo. La solución difícilmente se pueda ver en 5 años, aunque tenemos testimonios que sí, pero probablemente entre 10 y 15, sí. Sobre todo si uno lo planifica de ese modo. Realmente se pueden generar soluciones sistémicas, hay que permanecer, hay que perdurar. Patricio Quinos, te escuchamos, Patricio. Bueno, muchas gracias por la presentación, Juanito. Yo iba a decir que el champañá lo hizo a Juanito, pero también me hizo a mí, que difiero completamente de la mirada de Juanito, y tal vez tuvimos la misma. Yo salí en el 86 de ahí, así que por ahí ha cambiado con el tiempo. Pero mi preocupación y mi pregunta va a lo de Mariano, ¿no es cierto? Primero, ¿cuál es el modelo para esos lugares? Pero ya lo preguntó Mariano, así que no voy a ahondar ahí, esa era mi pregunta cuando levanté la mano. A mí me parece que los procesos inexorables del capitalismo son así, y lamento decirte que, en mi opinión, estas comunidades van a desaparecer porque son parte del proceso capitalista, si querés. Después podemos discutir si hay que combatir el capitalismo y qué sé yo, pero eso es otra. Dentro de esta estructura o de este modo de producción, inexorable van a desaparecer. Entonces mi pregunta se va a acotar a preguntarte, ¿vos qué herramientas le das para que ellos, las comunidades, tengan su opción? Acá la sensación que queda es que es tu proyecto o el proyecto de la ONG. Pero ¿cuánto es el proyecto de ellos? Si ellos pudieran elegir, si tuvieran opción de salir de este esquema, y tuvieran la carretilla de capital que propone Mariano para no estar marisqueando en el monte,
¿ellos se quedarían ahí o se irían a Resistencia o se irían a una ciudad grande? No digo al conurbano, porque acá al conurbano bonaerense no van a venir, pero sí a una gran ciudad de provincia. Entonces, la pregunta concreta es, ¿son opciones de la ONG o son opciones de las comunidades? Herramientas de opciones, digamos. Esa es la pregunta. Bueno, gracias, Patricio. No, yo creo que el Champagnat sigue, si bien tiene sus limitancias en la capacidad de formar o orientar vidas hacia un lado o hacia el otro, porque después viene la vida y en este mundo moderno hay muchas influencias externas, hay más personas todavía que comparten tu mirada que la mía. Yo en el fondo vengo del mundo del agro y al agro lo admiro y lo aprecio un montón. Por eso para mí el agro puede jugar un papel y lo tiene que jugar y ojalá lo juegue diferencial en esto. Tiene una llave maestra para solucionar esto. Cuando me encantó escucharte, primero porque encendés mis fuegos sagrados, como que apenas me decías eso, Patricio, bueno, mi primera respuesta es, yo voy a seguir entregando mi vida creyendo con una fuerza que me parece infinita, porque no considero que sea mi fuerza, sino que es la fuerza del amor de las personas y de Tata Dios, porque estas comunidades sí puedan ser sustentables, porque obviamente que uno habla desde uno mismo primero, ¿no? Y la experiencia que me atravesó y me sigue atravesando todos los días en estas comunidades es que acá encuentro plenitud. Y sí creo que es posible. ¿Cómo? Bueno, hay que pensar soluciones sistémicas para lugares donde tradicionalmente no se las pensó, ya sea porque hay poca población, porque están aisladas, porque a priori parecería que acá, siguiendo el proceso del capitalismo, y no se puede desarrollar, digamos, un progreso a largo plazo. Pero estas soluciones tienen que ver con, voy a nombrar, por ejemplo, 5 proyectos de gran envergadura, ¿no? En los cuales estamos trabajando, que tienen que ver con agua. No todas las comunidades tienen las condiciones para la sustentabilidad, en eso estoy de acuerdo, porque en algunas en las que quedaron 10 familias es más complejo. Nuestro trabajo ahí más tiene que ver con, bueno, que se desarrollen con todo lo que se pueda para después poder elegir el mejor camino en la vida, sabiendo que va a ser difícil que sean la comunidad. Pero hay comunidades donde sí, ya sea porque hay más familias o porque tienen más tierras a su nombre, tienen más historia en el trabajo con la tierra, en la comercialización, etc. Bueno, estos 5 proyectos de gran envergadura, uno tiene que ver con el agua, con este estudio de suelos, con la búsqueda de un sistema de distribución de agua para cada casa aislada. Luego tiene que ver con un centro de formación para el empleo, en el cual venimos trabajando. Todos estos cursos y demás que lo dan profesionales, por ahora no fue formalizado por el Estado, pero buscamos que lo sea. Después tiene que ver con la creación de empresas cooperativas. Tenemos un proyecto de energía solar que sí o sí nos lo exige quien lo financia, que se convierta en una cooperativa, y estamos trabajando para eso, ya que aquí en Chaco no tenemos una empresa de Chaco que se dedica a la energía solar y tenemos buenas perspectivas, también con lo que tiene que ver con la miel, también con lo que tiene que ver con el algodón agroecológico y demás. Después el turismo de naturaleza y el turismo rural, para el cual estamos intentando construir unas reservas naturales privadas dentro de las comunidades rurales. Después el proyecto de un barrio rural, que son 3 hectáreas, donde queremos empezar a construir para unas familias que nunca tuvieron tierra, o sea, no tienen un papel de tierra en este planeta, viven dentro de un aserradero, entonces nosotros adquirimos esas 3 hectáreas y ahora estamos trabajando en el proyecto de las viviendas junto a ellos y con un préstamo a largo plazo, para que se pueda construir de repente en una de las comunidades un barrio, de modo tal que las personas tengan su campito a unos 1, 2, 3, 5 kilómetros, entonces tengan un ecosistema rural ahí que lo puedan habitar. Bueno, y después termino con algo que sí, puede sonar más idílico, pero yo ya vi muchos imposibles volverse posibles acá, y me inspira mucho el final de la película de La Misión, ¿no? Cuando está ese diálogo entre el sacerdote y el delegado de Portugal, y le dice, así es el mundo. Y la respuesta del sacerdote es no, así lo hicimos al mundo. Entonces, si así lo hicimos, lo podemos hacer de un modo distinto.
pero dedica una energía que sin duda es cansadora, de hecho, pensar en que hay que pensar algo distinto, sin lugar a dudas. Más cuando uno ve que el otro modelo, lo que tiene que ver con generación de riqueza, funciona, como riqueza genera. ¿Qué pasa con esa riqueza? Creo que es una discusión muy interesante que nos tenemos que dar. Y después, ¿qué pasa con lo que se hizo para generar riqueza a largo plazo? Con lo que quedó de esa generación, de ese proceso de generación de riqueza, también me parece interesante pensarlo. De vuelta a María Bernardes. María, te escuchamos. Bueno, muy interesante. Han avanzado muchísimo. Yo fui más o menos para el 2010, 2011 y no vi semejantes adelantos en localidades a 70 kilómetros de Nueva Pompeya, donde había muchísimos pueblos originarios y algunos criollos, entre los cuales ellos se llevaban bastante mal en ese momento. Noticias que tuve después estos últimos años es que habían llegado a determinados acuerdos, sobre todo con este tema de turismo de naturaleza, porque hay muchos extranjeros que quieren ver ese tipo de localidades así, digámosle, entre comillas, salvajes. Pero me llamó la atención este tema de la secundaria adentro del impenetrable, cuando yo vi que los chicos de secundaria se iban a Nueva Pompeya o a Castelli. ¿Sigue existiendo esa cantidad de criollos sin título y esa enemistad o tirria entre originarios y criollos en el impenetrable? Bueno, aprovecho y respondo ampliando un poco la pregunta. El impenetrable tiene hoy en día unas 300.000 hectáreas que todavía están en definición judicial, pero que lo más probable, porque ya varias veces se decidió y después hay amparos, se le otorguen a comunidades mocovíes, tobas y huichís, y después hay entre Castel y Villa Río Bermejito unas 150.000 hectáreas que se llama del interfluvio, que también se les otorgaron a las comunidades Cuom. La entrega de estas tierras a título de las comunidades indígenas son las que generaron conflictividad porque allí vivían familias criollas y que entonces se les solicita que se desplacen a otro lugar para que las comunidades queden en manos de tierras indígenas. Por supuesto que quedan resistencias y quedan tensiones muy naturales, de hecho no hay o yo no me atrevo a hacer un juicio de qué es lo más correcto, porque si vivían comunidades, familias criollas hace 100, 200 años, venir y decirles que se vayan también tiene su cuota de injusticia, más allá de que uno puede hablar de que históricamente en esas tierras habitaron comunidades indígenas. Y las secundarias, hoy hay bastantes secundarias rurales en el impenetrable más profundo, en todo lo que es región de Misión Nueva Pompeya y de Sausalito. Hay unas secundarias de tecnología hechas por UNICEF, institucionalizadas por el gobierno del Chaco, que son interesantes, pero que también tienen como muchas falencias, porque en teoría son virtuales, pero muchas de ellas no tienen Wi-Fi, algunas las conectamos nosotros con Wi-Fi, y es un coordinador solo, intentando enseñarle un montón de materias que se les dan en un pendrive los trabajos. Es un primer paso que está bueno, pero también un poco explica la problemática, ¿no? Porque no está viendo secundarios contextualizados en el impenetrable, eso es un problemón. Porque si yo vivo en el bosque y a mí todos los días se me enseña que lo bueno está fuera del bosque, le pasa a nuestros jóvenes, nos hablan de eso muchas veces. Como de, bueno, para ser alguien parecería que hay que salir de acá, porque parecería que esto es pobreza. Y si se enseñase la potencialidad del lugar, y si pusiésemos energía en descubrir la potencialidad del lugar y ponerla en juego, ya desde la base se podría llegar a transformar el impenetrable. Entonces, hay secundarias rurales de ese tipo en el impenetrable profundo, y en el resto del impenetrable, como Tres Isletas, Castel y Villa Río Bermejito, hay secundarias rurales que no son contextualizadas, es decir, no son agrotecnológicas, no son escuelas de familia agrícola, habrá una o dos,
donde se va de lunes a viernes, y ahí trabajamos en becar a los jóvenes para que puedan asistir. Y aprovecho, María, y le respondo algo que me quedó a Patricio responderle, que tiene que ver con, bueno, ¿los jóvenes quieren o no quedarse allí? Y tenemos ahí una respuesta que es difícil de dar por lo hipotético, porque nunca existieron las oportunidades suficientes para que podamos hacernos ese planteo. Tendrían que existir todas las oportunidades para que un joven pueda decir, me gusta más acá que allá. Nuestro fin no es que las familias se queden, es que las familias puedan elegir, y para que puedan elegir, que cuenten con todos los recursos acá. Aún así, con los jóvenes, el proceso que hoy sucede es muy apasionante, porque no responden rápidamente, yo me quiero ir de acá. No, hay una respuesta en el vínculo, en el 1 a 1, que es muy interesante, en cuanto al cariño por su tierra, sus costumbres y demás. Y la respuesta hoy es, no tengo, digamos, que estudiar, no tengo de qué trabajar, bueno, me voy. Pero no me voy porque hoy esté rechazando esta tierra o mi historia, sino que todo lo contrario, la valoro un montón, pero hoy no puedo pensar un futuro acá porque todavía me está faltando lo esencial, que es un espacio de capacitación o un trabajo. Listo. Estamos transitando los últimos 10, 15 minutos de reunión, así que vayan levantando las manitos los últimos que quieran preguntar y cortamos los ciclos de preguntas. Nos queda varias preguntas. Yo te quería echar un poquitito, una preguntita entre medio, con respecto, no has mencionado nunca el tema del arte y la cultura en el desarrollo de la persona como integración de la sociedad y también como fenómeno cultural, donde se puedan ver reflejados los mismos miembros, hasta exportar esa idea, mostrarla como casi un reality constantemente a otras partes del mundo para que los ojos se vayan volcando ahí. ¿Cómo ves ese comportamiento del arte y lo que es la difusión de lo que puede hacer una vida diaria en esas localidades? Bueno, a mí me entusiasma un montón el arte porque me gusta mucho lo que es la guitarra, la música, y tengo muchas personas de mi entorno que se dedican al arte. Y cuando me hablas es como que me entusiasmo con un montón de ideas que nos gustaría poner en juego, pero claro, terminan anticipándose, prevaleciendo las otras necesidades más básicas, pero deberíamos poder abrirnos un poco más y entender que si bien a priori no resuelve una necesidad básica, tal vez está generando algo de fondo que después permita facilitar las soluciones de cuestiones más estructurales. Con las comunidades Wichí, sí, ellas realizan tejidos con chagua, las comunidades Cuom con hoja de palma, está la música del impenetrable que está empezando a tomar identidad, que antes no la tenía, pero ahora con algunos artistas, uno se llama Lázaro Caballero, el otro se llama Pico Frank, están empezando a ganar un poquito de repercusión, un estilo musical que es muy interesante, que genera mucho sentido de pertenencia, pero falta un montón en desarrollar el arte aquí en el impenetrable, falta un montonazo. La idea más básica que podría decirte es que estamos pensando pintar murales en las escuelas o en las 4 bocas de los caminos de tierra para que uno de repente pueda ver lo que no se ve cuando solo pasas de camino. Desde los atardeceres, desde los animales, desde las comunidades compartiendo, que se pueda ver eso. Esa es una idea que tenemos, es costosa, pero la idea está, generar paredones con murales para que a través del arte la comunidad exprese y resalte su fuerza y su vitalidad y su belleza. Mariano Latari. Sí, bueno, Juan, antes de la pregunta, un breve comentario. Creo que estamos ante un cambio de época en materia de cómo vamos a concebir los sistemas productivos. Lo que vos hacés prácticamente son muchas actividades bioeconómicas. Espero que no necesitemos más pandemias, espero que no necesitemos desgracias naturales para darnos cuenta que hay que cambiar el sistema productivo. La bioeconomía puede dar una respuesta a esta situación, porque obviamente el modelo capitalista
no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana, pero precisamente la bioeconomía toma el conocimiento que hemos acuñado como especie a lo largo de nuestra historia en el planeta y nos vincula con el ambiente para que podamos producir y vivir sin impactar negativamente en las próximas generaciones, que tienen el mismo derecho que nosotros. A lo cual te pregunto, lo que vos hacés para poder incluso crear una marca país y que tengas vos y tu iniciativa y la comunidad local más éxito, ¿te parece que necesitas más divulgación, que te conozcan un poco más para que puedas a su vez tener recursos y pueda expandirse tu iniciativa? Gracias, Mariano. Sí, la divulgación tiene un impacto muy trascendente en el trabajo que hacemos. Pongo el ejemplo de un documental que nos hizo La Nación Más, y a partir de ello se contactaron gente del CONICET, de la Universidad de San Luis, y desarrollamos durante 3 años un proyecto de agua y de energía solar que lo estamos poniendo en juego, que justamente busca conformar la primer cooperativa local, empresa local de energía solar, y de repente te trae esas oportunidades. Anteayer tuvimos la visita de una empresa que se dedica al aprovisionamiento de agua en lugares como Vaca Muerta, esto me entero cuando llegan, que nos vieron también en un diario. Entonces con ellos sí nos estamos atreviendo a pensar esta solución de una canilla en cada casa y un modelo de distribución de agua que sea sostenible. Lo mismo para las reservas naturales, necesitamos del mundo, y eso lo hemos hecho sin tanta divulgación, sino golpeando puertas y comentando en espacios como estos. Queremos hacer una reserva, a ver si tienen conocimiento, ya sea organizaciones internacionales o cada tanto aparecen esas voluntades con una determinación notable que dicen que hay que juntar $700 por hectárea y hay que comprar 200. Bueno, vamos a armar un grupo para conseguir esas 200 personas que cada una ponga 700 y vamos a conformar una reserva natural. Lo mismo con la miel, que con la miel nos estamos empezando a contactar con un montón de marcas que podrían distribuirla y comercializarla. Así que la divulgación, más en el contexto del impenetrable, que está súper desconocido todavía para el país, es otro de los elementos indispensables para pensar en el desarrollo local y en la sustentabilidad. Si no, no se va a dar. Hay cosas que recién le conté que me parece re importante contarlas porque se súper desconocen. Y aprovecho y meto una cosa más respecto a la cuestión del ambiente. Acá el cambio climático no lo tenemos puntualizado en algunos días. Acá ya se nos volvió una constante. Tuvimos todo marzo, todos los días arriba de 40 grados. Es dificilísimo sostenerse así. Y lo mismo la seca de los últimos 3 años. Y la seca tiene correlación en algunos espacios con los desmontes, con la pérdida de ojos de agua, con cómo se está utilizando el agua de las crecidas del Bermejo y del Bermejito, cómo se lo está cerrando en acueductos hacia un lado hacia el otro, y se pierde una distribución que incluso en algunos casos favorece también a la producción agropecuaria. Así que la divulgación de esto es claramente indispensable. Si no se divulga, no se va a poder. De tiempo vamos a dar paso solamente a las últimas 3 preguntas que están aquí en la lista. Graciela, Patricio y Juan Carlos. Graciela del Valle Leguizamón, te escuchamos. A ver tu micrófono, abrilo. Ahí estás. Sí, gracias. Un poco en la línea de lo de Patricio, trabajo y conozco muchas de este tipo de organizaciones. Por ahí pienso que una diferencia de expectativas entre los que los beneficiarios quieren y los que están al frente de las organizaciones quieren o sueñan. Y quiero saber si tienen, y donde he visto que todo falla es cuando hay que hacer esa transferencia de que ellos se apropien de eso que estaban trabajando también, de la actividad que sea. Creo en las cosas con valor agregado, miel con denominación de origen, muebles que tengan alto valor agregado, pero siempre fracasa en que no se apropien en la comercialización y no se apropien en el proyecto una vez que se ha ido a la organización, porque no van a vivir todo el tiempo tutorados. ¿Tienen algún ejemplo o tienen pensado cómo va a funcionar esa transición? ¿Cómo va a funcionar esa apropiación real? Que no vuelva otra vez otra ONG y a empezar de cero 10 años después, 15 años después. Gracias, Muy lindo Graciela. tu trabajo. Clave la pregunta. Para nosotros la gran estrategia está en las estructuras que logremos conformar, que hagan posible esas estructuras, que las personas que viven allí puedan
gestionar su propio desarrollo junto a esas estructuras que algunas deberían quedar en manos del Estado, otras pueden llegar a quedar en manos de organizaciones propias de la comunidad. Me refiero a la existencia de una escuela agrotécnica, de un centro de formación profesional, de una cooperativa, que si logramos que eso suceda, y eso ya es gestionado de entrada desde su creación por la comunidad, y no depende entonces de la organización, en este caso de Monte Adentro, es posible que quede en la comunidad apropiada de esas soluciones. Lo que voy a compartir ahora son estrategias y resultados que hemos tenido en este corto tiempo, a pequeña escala. Voy a mencionar el caso de los puestos de salud y el caso de los puntos de conectividad que hemos conectado, que la misma comunidad se organiza para sostenerlos con cuotas familiares. Bueno, eso lo han logrado. Ya llevamos puestos de salud y puntos de conectividad que tienen de 3 a 5 años, las comunidades lo lograron. Después muchas veces cuando, por ejemplo ahora en un salón comunitario tenemos que hacer un baño, bueno, es la comunidad la que finalmente decidió hacerlo y nosotros vamos de atrás. Entonces la comunidad plantea estrategias, acciones, y son espacios donde también nos vamos capacitando todos sobre cómo logramos este objetivo. Ahora con esta experiencia que vamos a probar del agua, el agua para 15 familias que llegue con una canilla, con las mismas familias nos reunimos, ellas diseñaron un modelo donde se elige una persona que lo va a capacitar la empresa, esa persona se le va a pagar, va a ser la responsable del mantenimiento, entonces la organización llega hasta que la solución se inicia, después la continúa la comunidad, y con la cooperativa, con este proyecto de energía solar, hoy en día las familias pagan una cuota a una persona local que nosotros capacitamos con estos ingenieros, que es el responsable de ir, cobrar, hacer el mantenimiento, reunirse. Hemos creado asociaciones de vecinos en cada paraje, para que al menos la fase de la toma de decisión de cuál es el mejor proyecto a realizar, lo puedan realizar, y también en un montón de cursos de oficio, ya desde hace 2 años, las familias hacen su aporte económico al curso para sostener el mantenimiento del lugar, y eso ya como se va integrando mucho en la mentalidad de que, bueno, para que algo suceda tenemos que realizar nuestro aporte, y ya es un diálogo más natural con las familias de, bueno, cuál es el aporte que se va a realizar. Y tenemos un último caso exitoso, que es un profesorado de artes plásticas, de este modelo educativo en el cual uno va y rinde un curso al final de cuatrimestre, y quien te da la clase toda la semana es una profe certificada por ese instituto que brinda ese curso. Bueno, ahí tenemos a unas 40 mamás que van a tener su primer título, que lo lograron ellas en cuanto a que nos pidieron, queremos realizar este curso, nosotros salimos a buscar una profesora certificada, hicimos una reunión con cada comunidad, e hicieron un acuerdo de cuánto le pagaban a cada docente, y con eso finalmente están haciendo el curso en nuestros salones comunitarios, pero lo pagan las mamás, arreglan las mamás con las docentes. Entiendo que son casos de pequeña escala, y para mí la gran estrategia está en las estructuras que permitan sostener después estas acciones con la influencia de la comunidad, pero también con la acción del Estado y de organizaciones comunitarias que puedan surgir como consorcios o cooperativas locales. Muy bien, vamos a Patricio Quinos entonces, Patro. Bueno, una nota al margen, ¿no? La película La Misión es anterior a la Revolución Industrial, así que está bien, pero bueno, pasó otra cosa en el medio. No, lo que te iba a preguntar es, ¿qué lectura haces de todos los digamos, proyectos y emprendimientos e iniciativas muy parecidas a las tuyas que vienen de 1960, ponele, que digamos, desde Fundapaz sin cupo hasta el Estado poniendo guita, muchísima guita vinculada a eso, las orgas campesinas que también laburan con ese tema. O sea, yo no me alcanzo a dar cuenta de la diferencia entre esos modelos. Yo sigo con el modelo de Mariano, ¿no? Me cuesta ver la diferencia entre el modelo del MNSI, ponele, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y lo que hacen ustedes. No me alcanzo a dar cuenta si hay una visión, ¿qué es lo que los diferencia? Gracias.
No conozco en profundidad el modelo del MNCI, sí conozco a Fundapaz y a Incupo, pero tampoco conozco en profundidad cómo han trabajado cada una. Sí, estoy de acuerdo, hay un montón de experiencias que se han hecho, muchos años. Estoy de acuerdo que el Estado ha invertido mucho dinero, aunque me interesaría ponerlo en porcentaje para discutir qué es mucho dinero de parte del Estado. Hay una profunda falencia en las inversiones que ha realizado el Estado en cuanto a que no han sido para políticas públicas. El Estado ha invertido en esto para asistencias muy puntuales. Y ahí obviamente que es un Estado poco inteligente o muy clientelar, que por ende inevitablemente para mí esa inversión siempre va a ser ineficiente. Es decir, acá nosotros consideramos que hay que pensar en un largo plazo y en estructuras de desarrollo. No sé si esto nos va a diferenciar de otras organizaciones por desconocer cómo han venido trabajando, pero para mí es indispensable. Si queremos desarrollar el monte, tiene que haber una institución educativa contextualizada que, tomando las capacidades ya existentes y los recursos que existen, le brinda a las personas herramientas y habilidades para poder desarrollar su vida de la mejor manera allí. Y por supuesto que haciendo eso, sin duda, van a brindarle habilidades y herramientas por si quieren irse a otro lado, como lo puede hacer cualquier escuela agrotécnica. Después es necesario que haya una inversión. Esta es una idea más nuestra, no lo de barrios rurales. Pero en vivienda tiene que haber una inversión en agua, pero, insisto, sistémica, tiene que existir. Tiene que darse para poder pensar el desarrollo. Y tiene que haber trabajo. Y para haber trabajo en el contexto del monte, hay que pensar un poco por fuera de la caja y hay que animarse a intentar soluciones distintas, que como todavía, y por eso es parte causa y consecuencia, no existe una que uno pueda decir, mirá, esto ya es un caso de éxito masivo, sistémico, yo te lo pueda defender a partir de ese fundamento. Pero sí puedo expresarte, obviamente, desde mi juventud, de mi camino, desde lo que yo vi, desde mi intuición y desde mi experiencia, que sí es posible, pero bueno, hay que pensar, obviamente, con lógicas que tienen que ver con lo urbano, porque lo urbano, si querés, lo tiene que ver con lo capitalista, tiene que ver con la voluntad humana de vivir mejor, de vivir más cómodamente, con más bienes y servicios. Eso en el monte, a partir de una armonía con la naturaleza. Y creo que se puede. La dificultad está en que, para mí, puedo ser repetitivo, en que nunca nos hemos puesto a pensar con tanta energía esto. Entonces, obviamente que uno tiende a el camino ya conocido y lo desconocido, como ha sucedido en la humanidad, también creo, Patricio, como sucedió con la luz, como sucedió con la telecomunicación. Si alguien te lo contaba antes de que sucediese, y te podría resultar en esa época como fantasioso. Podrías haber dicho, estás loco, ¿para qué vas a gastar energía en intentar que se prenda un foquito con una corriente eléctrica que nunca se vio en la historia? Como pongamos más energía en poner más velas en todos lados. Bueno, por ahí un poco pasa el pensamiento y el análisis de esta realidad. Bueno, antes de llegar a Juan Carlos Basso, quería recordarles que el año pasado nosotros tuvimos visita a la gente de Acamazoa, acá en el norte de Buenos Aires, en Lima, con un proyecto que tiene algunos paralelismos con este proyecto y creo que sería interesante volverlos a vincular a los dos proyectos para que se potencien. Juan Carlos, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo se sustenta económicamente Monte Adentro? Bien, hoy en día todavía, sobre todo con el aporte de personas individuales que realizan su aporte mensual o por única vez, que lo llamamos padrinos y madrinas. Hay algunas empresas que hacen aportes puntuales o para algún proyecto concreto. Y una parte, pero todavía muy pequeña, con las ventas de lo que se va produciendo en estos proyectos de trabajo. Muy bien, Juan, me parece que ya hemos cerrado un ciclo de intervenciones, de comentarios, y queremos agradecerte tu participación. Te damos la palabra para que hagas un cierre final y cerramos luego la reunión, nos despedimos de todos. Juan.
Bueno, muchísimas gracias. Como dije al principio, a nosotros nos hace mucho bien. Muchas veces lo que falta en el impenetral es este tipo de intercambios, ¿no? Entre distintas ideas que a uno lo alimenten y también lo fortalezcan y lo inciten a pensar cada vez mejor la realidad y con más amplitud. Nos encanta porque, decía anteriormente, qué desconocido que está el impenetrable, qué desconocido. Yo me atrevo a decir que todavía lo desconozco un montón al impenetrable. Es un lugar tan extenso, al mismo tiempo tan exigente, como que para conocerlo hay que pasar tiempo y eso es complejo. Pero me alegra poder al menos haberles compartido algo de la vida acá, porque el único modo de que esto se desarrolle, en cualquier modelo de desarrollo, es que la sociedad le preste atención. Acá pasan cosas demasiado graves, porque acá no hay repercusión, y realmente parece que está lejos de todo, no está tan lejos. Y en la medida que más personas conocen esta realidad, al menos la piensan, y pensándola y con buena voluntad, es muy probable que empiecen a pasar cosas mejores y que al menos quienes hoy viven acá por una cuestión de dignidad vivan mejor. Y hoy realmente hay un montón de vulnerabilidad que es difícil de explicar cómo siguen sucediendo algunas cosas que mencioné, pero si de repente la sociedad mira, habla del impenetrable y le da ese valor que nosotros consideramos se merece, el del último gran bosque argentino, el del último espacio grande de biodiversidad, con seres humanos viviendo allí, y a partir de la relación con la biodiversidad pudiendo desarrollarse, no tal vez como nos desarrollamos en la ciudad, entonces eso a veces genera una brecha, ¿no? Porque nosotros consideramos que el desarrollo es lo que nosotros vivimos, es muy humano eso y es muy natural, pero hay otro tipo de desarrollo y hay muchas familias que te dicen, a mí déjame acá. Aunque uno podría decir, no, ¿cómo te voy a dejar acá? Si mirá todo lo que te falta. Pero hay familias que realmente dicen, déjame acá, y cuando estás en contacto con ellas, si uno piensa, hace una reflexión profunda, bueno, claramente tal vez vive más saludablemente y disfruta más la vida de lo que tal vez la estoy disfrutando yo en este correr, ir y venir de todo. Así que termino resaltando, el impenetrable es un tesoro para nuestro país, puede ser un lugar que inspire a cómo desarrollarnos más integral y sustentablemente. A mí me transformó y me transforma todos los días la vida de corazón, me hace vivir plenamente como ningún otro lugar lo logró. Esto es muy personal, pero no dejo de ver personas que vienen y que se van llenas de acá, se van con algo nuevo, con algo que realmente les permite vivir una vida con mucho más ardor. Y eso para mí, si bien puede sonar a espiritual o a muy interior, es en el fondo lo que todos buscamos con otras palabras, pero es ese vivir de lo esencial. Y en el impenetrable se vive de lo esencial. Y eso me dolería infinitamente que lo perdamos. Simplemente gracias, Juan, por tu tiempo. Sabemos que fue una noche difícil para vos. Ponemos punto final aquí, nos despedimos y nos vamos a encontrar en 7 días aquí en Antropoceno. Juan, sos invitado a estar siempre con nosotros y desde aquí decimos nos vemos la semana que viene en Antropoceno. Buenas noches a todos, gracias. Antropoceno.